Y hoy vamos a seguir con la serie de verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Es un tema muy interesante, de los temas que ya llevamos. Dios está hablando a nuestras vidas. Y les voy a pedir que, pues ahí los que gusten, ¿verdad? Apuntar las escrituras. Ustedes saben que nuestro pastor siempre tiene mucha escritura, mucha Biblia, y es muy bueno porque nos podemos dar cuenta que pues la enseñanza está todo basado en eso, ¿no? En el fundamento de la palabra. Y así queremos seguir aprendiendo, así queremos seguir haciendo, porque pues Dios para eso nos proveyó su santo libro, ¿no? Vamos a ir con este tema. El título de este tema es Libres de la Amargura. Libres de la Amargura. Y esa serie está basada en las escrituras de Juan 8, 31 y 32 y el 36. Por si lo quieren apuntar, Juan 8, 31, 32 y el versículo 36 también. En esos tres versículos está basada esta serie de verdaderamente libres. Y vamos a poner el texto base, que es Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Y mientras que usted lo busca, mis amados hermanos y visitas que están aquí con nosotros, gracias a Dios, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es este tema de la amargura, para entrar en contexto y para que pues la enseñanza, ¿verdad?, sea comprensible para el corazón de cada uno de nosotros. Según en un diccionario bíblico español, la amargura es un sentimiento intenso de pena, aflicción, dolor o un gran enojo. ¿Okay? Esta es una descripción de un diccionario bíblico español. Vuelvo y lo repito: la amargura es un sentimiento intenso de pena, aflicción, dolor o un gran enojo. Y continúa describiendo este diccionario y dice: es un sentimiento vil y egoísta que sentimos, pero que no es normal que lo lleguemos a disfrutar. Y creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? Porque no es normal que alguien sienta alegría o gozo por estar, por ejemplo, vengándose de alguien, ¿verdad? O deseando tal vez hasta la muerte para alguien. Por lo menos como hijos de Dios, nosotros no debemos de gozarnos en ninguna de esas cosas. No podemos gozarnos. Así es de que este diccionario continúa diciendo: es un sentimiento vil, egoísta que sentimos, pero que nunca es normal que lo lleguemos a disfrutar. La amargura es un sentimiento negativo de alto nivel. La amargura es un sentimiento negativo de alto nivel. Y dice: cuando pecamos sentimos culpa, ¿verdad? Pero cuando alguien peca contra nosotros, sentimos la amargura. Y si sentimos la amargura, deberíamos de sentir culpa también. Pero es un sentimiento que ahoga el entendimiento. Ahoga el entendimiento del ser humano en el momento que recibe ese golpe de ese sentimiento, de que se desate ese sentimiento. Nubla, como dicen por ahí, la vista y el entendimiento. Entonces no podemos entender que cuando alguien peca contra nosotros, cuando pecamos nosotros sentimos solamente culpabilidad. Pero cuando peca alguien contra nosotros, entonces viene ese sentimiento de amargura, ¿verdad? Y ahora, como hijos de Dios, necesitamos entender que cuando usted y yo detectemos ese sentimiento de amargura, debemos también de sentir culpabilidad por igual. Así de que continúa diciendo el diccionario:
que este sentimiento de amargura llega al punto de convertirse en la enfermedad del corazón y que eventualmente, si no venimos a ser libres de ello, vendrá a afectar aún incluso nuestra salud física. Y esto está comprobado, hermanos, esto está comprobado por estudios de la ciencia médica secular. Así es de que les voy a pedir que pongamos mucha atención a toda esta información que Dios nos ha dado. Es muy importante y deje que Dios hable en su corazón. No endurezca su corazón, o más bien no endurezcamos nuestro corazón, porque no lo endurezcamos. Cuando Dios habla en nuestras vidas es incómodo porque nos confronta, especialmente si está tocando algún área de nuestras vidas que solamente nosotros sabemos qué hay ahí, pero son lugares, son rincones como muy privados que no nos gusta que nadie venga y toque ahí, o como dice por ahí, que pongan el dedo en la llaga. Pero Dios es Dios, y Dios dice: no os engañéis, no te engañes, hermano, o sea, hijo, hija, no te engañes, porque yo lo sé todo, yo lo conozco todo. Así de que tengamos en cuenta eso. Más adelante vamos a ver esas cuestiones de las investigaciones científicas médicas que han estudiado este problema de la amargura. ¿Ok? Nuestro texto base, y creo que ya lo tienen, es Efesios 34, 31 y 32. Vamos a leer nuestro texto base y vamos a orar. Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios 4, 31 y 32. Dice, Efesios, quizá. 4, 31 y 32. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿verdad? Dice Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, venimos en oración y nos dirigimos a ti, Señor, con temor y con temblor, porque, Señor, estamos delante de ti, que eres un Dios santo, 3 veces santo, dice la Escritura, y tú eres digno, Señor, de toda reverencia y de toda nuestra atención, Señor. Sabemos que hemos llegado aquí a este lugar por tu pura gracia, por tu amor, Señor, y porque hay cosas que tú necesitas hablar a nuestras vidas. En este momento, Señor, queremos que tú tomes el control, que tú, con tu Santo Espíritu, Señor, ministres cada corazón, cada vida, Señor, que está aquí. Y Señor, y que nos enseñes, que nos instruyas, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, y que no opongamos resistencia, sino que dejemos abierto nuestro corazón a ti y nuestra mente, para que tú entres en esos lugares más escondidos de nuestro ser, que cada uno de nosotros tenemos por ahí y que no nos gusta, Señor, que nadie más venga y toque esas áreas. Pero tú eres Dios y tú siempre nos haces saber que es por nuestro propio bien, aun cuando nos incomoda, Señor, y nos moleste. Oramos para que tú tomes control de todo esto y te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a analizar rápidamente de nuevo Efesios 4, 31 y 32. Dice que quítese de vosotros toda, ¿qué? Amargura. Dice cómo menciona primero la amargura. Y luego sigue en el orden
de cómo va ascendiendo. O sea, la amargura es el primer golpe, el primer sentimiento que nos despierta esa sensación, ¿verdad? Que nos puede llevar precisamente a lo que sigue diciendo Pablo. Dice: quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, va subiendo, ¿verdad? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y cuando llega al punto donde dice y toda malicia, si usted se fija, es como una forma en la que Pablo lo enseña, es un orden en el que Pablo está enseñando cómo va ascendiendo el asunto, ¿verdad? Primero el golpe de la sensación, del sentimiento de amargura que lo sentimos, pero luego se pueden desatar las otras cosas. Ahora, estas escrituras, quiero mencionar algo muy importante. En Efesios 4:17, usted puede ver cuál es el contexto por el título que tiene de ahí en adelante hasta lo que hemos estado ahorita leyendo. El contexto de esto es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y con todo el sentido del mundo, Pablo está hablando esto a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque por ahí Pablo, como siempre, se daba cuenta de cosas que sucedían en las iglesias, ¿verdad? En Corintios, en los Romanos, en todas las iglesias, siempre tenía algo en lo cual él se daba cuenta. Pablo está mencionando esto y el contexto es la nueva vida en Cristo. Yo entiendo, por ejemplo, que yo escucho personas, por ejemplo, allá afuera, que hablan de una manera en la que no me escandaliza, pero ya es molesto para mis oídos. O sea, me incomoda porque aunque yo vengo de un trasfondo así muy malo, hermanos, cuando Dios me sacó, mi boca era peor que un bote de basurero. De verdad, yo me recuerdo, y con pena y con vergüenza lo digo, pero también lo digo para la gloria de Dios, porque puedo ver el poder de Dios actuando en las personas, en cada uno de ustedes. Yo le puedo decir algo como eso. Entonces, ya ese tipo de lenguaje, ese tipo de acciones ya no debe de tener cabida en nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una nueva vida en Cristo. Entonces nos sacó Él de ese mundo en el que estábamos, de esas tinieblas, de esa vida que no conocíamos otra más de que puro hablar de esa manera, maldecir, gritar, ofender, humillar, y era lo normal para nosotros. Y la típica respuesta: ¿ves? Pues todos lo hacen, pues yo me la tengo que desquitar, yo tarde que temprano me la cobro, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Que es normal escucharlas en el mundo, pero ya en lo que es la familia de Dios, entre los hijos de Dios, esto Pablo está diciendo, esto ya no debe de ser. Dice: quítalo. Entonces muchos de nosotros podemos decir: no, pero es que Dios no me ha querido quitar esto. Pues Dios está esperando que lo sueltes, porque estamos tan aferrados y encarnados todavía a ciertas cosas, hermanos, que por ahí pues no falta de repente ¿verdad? Hijos de Dios que todavía por un descuido se les salen palabras que antes pues era lo que hablábamos, pero ya no debe ser así. Y a la luz de estas escrituras, hermanos, y por el contexto que tienen de la nueva vida en Cristo, aquí pudiéramos decir, hermanos, esto, lo de Efesios, es todo el mensaje, vámonos. Pudiéramos decir eso. ¿Sabe por qué? Porque creo que como hijos de Dios ya nos ha sido abierto el entendimiento, y por la luz que da la palabra, que trae la palabra de Dios a nuestras vidas, ahora ya nuestro entendimiento ya no está velado. Ya hay cosas que sabemos que no sabíamos antes. Hay cosas que ya no se nos hacen normal, que antes sí se nos hacían normales. Entonces,
aquí pudiéramos decir, ese es el mensaje. Ahí está. Lean Efesios 4 desde el 17 hasta el 32. Y ese es el mensaje. Pero, sin embargo, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos sobre este asunto de la amargura. Muchísimo. Cosas en las cuales Dios no quiere que nos quedemos cortos de entendimiento. Hay mucho. Es que te saturas cuando te metes en ese tiempo con Dios y comienza a fluir la palabra de Dios, comienza a fluir la palabra. Estás escribiendo, estás haciendo, trabajando el mensaje, y de repente hay un cúmulo de escrituras, y que tú dices, Dios, que yo no podía imaginarme, pero hay cantidad de escrituras que hablan sobre este problema. Ahora, note usted algo. Cuando yo le describí por medio del diccionario bíblico, ¿verdad? Y eso es un diccionario bíblico. Lo mencionó como el asunto de la amargura, ¿no? En el mundo secular se comenzó a estudiar y solamente se le da el nombre de un problema emocional. El problema emocional de la amargura. Pero la Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que es pecado, hermanos. Y vamos a ir, en lo que transcurre el mensaje, vamos a ir dándonos cuenta por qué. Entonces, mire, la peor tragedia que puede suceder para nosotros como hijos de Dios, la peor tragedia que puede sucederle a un hijo de Dios, a un cristiano, es que la raíz de amargura va a venir y a provocar una tragedia muy grande. ¿Quieres saber cuál es esa tragedia? ¿Sí? Amén. Vamos a ir a Hebreos 12, 15, por favor. Hebreos 12, 15, hermanos, ¿ok? Búsquenlo por ahí. Cuando ya lo tengan me dan un amén, porque yo sé que ustedes son rápidos para encontrar las escrituras. Yo todavía no, pero ahí voy. Entonces, Hebreos 12, 15, ya lo tienen, ¿verdad? Porque es bien importante que los estén leyendo. Es bien importante, hermano, que vayamos leyendo la escritura para que todos vayamos en la misma página. Y luego que después no salgamos por ahí, ¿verdad? Que yo ni creo lo que dijo el hermano. Pues que por eso lo vamos a leer. Dice Hebreos 12, 15. Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice de esta manera. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La peor tragedia que nos puede suceder a nosotros es que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Ese es un problema. O sea, sin la gracia de Dios, ¿qué podemos hacer? Si no hay gracia en nosotros, ¿cómo nos dirían? Sin gracia. Para decir más bonito, dice. Bueno, hay una palabra que se dice, dependiendo del contexto en que la use usted, pero palabra desgraciado, ¿no? Desgraciado. O sea, no es una palabra que tiene sus lados buenos en los que se puede usar, pero también sus lados malos. Usted puede usar la palabra está en una desgracia, ¿no? Para referirse a alguna persona, algún conocido está pasando una desgracia, y todo eso, ¿no? Pero también tiene su lado ofensivo para usarlo. Y ustedes saben bien, ¿verdad? Porque así no las gastábamos antes. ¿A poco no? Que pasen, órale pues. Así de que, y la palabra esa, ¿no? Hasta la repintan, ¿no? Y todo, ¿no? Pero esa palabra se puede usar de manera ofensiva. De manera ofensiva, y ustedes, pues, y yo también lo entendemos, ¿no? Así de que esa es la peor tragedia que le puede suceder a un creyente, a un cristiano, que deje de alcanzar la gracia. Y mire, Hebreos dice esto
porque el escritor de Hebreos le estaba haciendo saber a los lectores de esta iglesia, de esta congregación, que hermanos, ellos estaban a un punto así de dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eran judíos. El contexto de Hebreos, de esta escritura, es que Pablo le estaba hablando a esos judíos que habían creído en el evangelio de manera intelectual y estaban emocionadísimos con Cristo, pero no se habían convertido su corazón. No se había convertido su corazón. Y hermanos, eso es una tragedia muy grande, porque hay muchas iglesias en las cuales hay personas que han creído el mensaje del evangelio y se emocionan con Cristo y todo, ¿no? Pero no se han convertido. Y este era el problema de que Pablo les estaba diciendo, porque eran judíos que, acuérdense que el judío, y era uno de los problemas que Jesús tenía todo el tiempo con ellos. Ellos a querer aprobar a Jesús, a quererlo hacer caer, y Jesús a restregarles en la cara hasta el punto de decirles hipócritas, sepulcros blanqueados y cuanta cosa. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, tienen la ley, conocen la ley y son buenos para ponerla como carga en otros, pero ustedes ni con un dedo la quieren mover. Así de que Jesús siempre tenía esas diferencias tan grandes con los judíos. Y en esta parte de la escritura de los Hebreos, el escritor de los Hebreos le estaba diciendo a los judíos que se habían convertido: ¡hey, tengan cuidado! O sea que, mire, el problema con ellos es de que estaban queriendo depender todavía del legalismo en la ley, por medio de la cual ellos habían crecido, habían sido enseñados, ¿verdad? Querían vivir todavía así, o sea, habían recibido el mensaje, estaban emocionados con Cristo, pero todavía querían seguir viviendo bajo las cuestiones de la ley y no depender de la gracia de Dios para salvación. De la gracia de Dios para salvación. Ese era un problema grave que ellos tenían. Así de que el escritor de Hebreos les estaba diciendo: por favor, mira, no sea ¿verdad? Que alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Y sabe que, hermano, este tipo de judíos creyentes diseminaban su manera de creer todavía. O sea, no querían depender de la pura gracia de Dios para salvación, sino querían mantenerse agarrados de las dos cosas, de la ley y de la gracia. Entonces el escritor de Hebreos le dice: no, porque ¿sabes qué? Por eso muchos pueden ser contaminados. Y así sucede. Hay muchos de nosotros que podemos venir de trasfondos donde recibimos enseñanzas pues que no estaban alineadas con la palabra de Dios. Pero gracias al Señor, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha puesto en la brecha y nos insiste vez tras vez, día tras día, tienes que mantenerte en la palabra, como Jesús les decía a los judíos de ese tiempo, los que habían creído en Él, que por cierto es donde tiene base esta serie, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, y damos gracias a Dios pues que nos está enseñando por la pura palabra, hermanos. Lo cierto es que la raíz de amargura puede llegar a destruir familias, matrimonios, trabajos, amistades, relaciones interpersonales, incluso hasta congregaciones enteras.
el problema de la raíz, esto es hablando ya de la raíz de la amargura, hermanos, es algo muy destructivo, es algo que ha dañado mucho desde ese tiempo. Mire, ¿por qué Pablo en Efesios 4 menciona el problema de la amargura? Luego Hebreos, y podemos ir a través de toda la Biblia, y hermanos, ustedes van a encontrar una cantidad de textos en los que encontramos la palabra amargura, raíz de amargura. Es increíble. Es algo que tiene que ver directamente por las cuestiones del pecado, con las cuales hemos venido y usted y yo lo hemos entendido. Así que vamos a mencionar, hermanos, mire, el asunto de la amargura lo vamos a explicar de esta manera. La amargura es parte de las emociones y de los sentimientos con los cuales Dios nos formó. Dios nos creó. O sea, son parte de las emociones y de los sentimientos con los cuales Dios nos creó. No hay para dónde nos hagamos. Pero se vuelve pecado cuando dejamos que la amargura comience a echar raíz en nosotros, por causa de no desecharla a tiempo. Desecharla a tiempo. Y es como el punto clave aquí es cómo enfrentamos el problema de la amargura. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué es lo que hacemos? Y es un tipo de pecado que es muy complicado. Es muy complicado porque la amargura no está sola, no viene sola. Usted y yo ya lo vimos en Efesios 4, 31, 32. Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. O sea, no viene sola. La amargura viene acompañada de todas esas cosas y comienza a pegar en las áreas de nuestras vidas hasta destrozar cosas que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Afecta el carácter, afecta la personalidad y comienza a afectar nuestra identidad en Cristo si no tenemos cuidado. Esa es la realidad de las cosas. Y entonces la parte clave del asunto de la amargura es cómo la enfrentamos. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Y qué hacemos con ella? Y nosotros vamos a ver en las Escrituras la respuesta de Dios. La Biblia no dice que no nos enojemos, pero sí dice qué hay que hacer con el enojo. Escuche bien esto. La Biblia no le dice a usted que no se enoje, pero sí le dice qué hacer con el enojo. Y pudiéramos decir, bueno, pero ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios deja que pase esto y lo otro? Dios te formó, Dios me formó y Dios hizo como Él quiso. Así es de que Dios es provocado a ira, sí. Dios se enoja, sí. Pero todo el tiempo el enojo y la ira de Dios son santas, son justas. Todas las veces que Dios se enoje, todas las veces que Dios es provocado a ira, es justo en todo. Nosotros no. Y esto me viene a la mente ahorita. Acuérdense lo que dice Santiago 1, 19 y 20, si no estoy mal, que dice, por lo demás, amados hermanos, todo hombre o toda mujer sean prontos para escuchar, tardos para hablar y lentos para la ira. Fíjese el orden de Santiago, prontos para escuchar, tardos para hablar y lentos para la ira. Y nosotros seguimos eso al pie de la letra, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, por eso estamos como estamos. Todo lo agarramos volteado. Primero nos
no se enoja. Y luego dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ve por qué Santiago nos está diciendo eso? Ese orden de las cosas. Sé pronto para escuchar, sé tardo para hablar y lento para la ira. Esos son atributos de Dios, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos que son atributos de Dios, porque Dios dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Así es que son atributos que nosotros, Dios quiere que desarrollemos como hijos. ¿Ok? Así que Santiago, cuando dice Santiago eso, y luego dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted y yo sabemos que eso es cierto. Dios no se equivoca. Y muchas veces nosotros queremos como que cobrarnos por ahí ciertas cosas y eso, y queremos engañarnos a nosotros mismos. No, es que es justo, por eso lo hice así, es justo. No, tú no eres justo en nada. Dios es justo. La ira tuya no obra la justicia de Dios. Por eso debemos correr a Él en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. Mire, vamos entonces, mire, quiero que vaya ahí a Efesios 4, 26 y 27. Vamos a ir de regreso ahí, nomás para rápido, para que usted vea por qué Pablo está diciendo eso. Efesios 4, 26 y 27. Y cuando ya lo tengan, pues ya saben que me dan un amén, gloria a Dios, aleluya. A ver, vamos a ver. Ya lo tiene, ¿verdad? 26 y 27. Dice Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ve cómo Pablo está diciendo, enójate, pero no peques. Enójate, pero no peques. Si sientes que tu enojo te está controlando, en lugar de tú controlar tu enojo, porque eso es lo que sucede, somos débiles hasta eso y más. Y por eso el Señor Jesús nos dijo, la verdad del Espíritu está despierto, pero la carne es débil. Y en esto podemos entender de que por qué Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis, o enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de dejar que suceda. Cuando hay diferencias, enojos, discusiones que nos llevan a ese punto, ¿verdad? Pablo por algo está diciendo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No te vayas a dormir así. Porque mira, te vas a dormir así y te vas a levantar igual o peor. Porque es un conflicto que no lo estás resolviendo. ¿Y todo por qué? Por el cochino orgullo. Por el orgullo, hermanos. Porque cuando eso sucede y luego ya por ahí miramos el reloj y luego ya se está llegando la hora de irnos a dormir. Y esta no me ha hablado para nada, pero yo tampoco le voy a hablar. Me tiene que hablar antes de que nos durmamos. Y está el orgullo ahí entremetido, ¿verdad? Entremetido ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando ninguno de las dos partes dobla las manos, hermanos, puede ser muy lamentable y muy doloroso. Le digo porque usted no sabe si usted va a amanecer el día de mañana, ni tampoco su cónyuge sabe qué va a pasar el día de mañana. Y luego, si algo llega a pasar con alguno de los dos, pues que Dios llama a su presencia, alguno de los dos. Ahí es donde viene la lamentación, hermano. Sobre todo si hubo ofensas, si hubo cosas que se dijeron que dolieron, que humillaron, ¿no? Que ofendieron. No haga eso, porque el día de mañana, si Dios se lo da a usted, pero no se lo da a su cónyuge, ¿cómo se va a sentir usted? Le va
a morder el alma, el corazón, y esas palabras que usted le dijo a su cónyuge o a su hijo tal vez, ¿verdad? Que mandó a su hijo todo enojado, hasta pálido a la cama del puro coraje, y usted como si nada. Hermanos, no es bueno. Pablo dice, no hagan eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que luego dice, no le deis lugar al diablo. Porque nosotros hacemos eso y usted y yo sabemos que Satanás no duerme. Ahí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ¿sabe qué? Va a aprovechar situaciones como esas para comenzar a bombardear el corazón y la mente de nosotros o de los involucrados en el conflicto. Y hermanos, él es el experto en destruir relaciones, matrimonios, relaciones entre hijos, entre padres. Él es experto en todo eso. Por eso no se nos olvide lo que leímos ahí de Pablo en 26 y 27. Mire, vamos a mencionar unos síntomas. Unos síntomas que nos van a poder hacer levantar así como las antenitas o bandera de advertencia, ¿no? Algo está sucediendo, yo no me había dado cuenta. Hermano, le voy a pedir que usted y yo estemos muy atentos a estos síntomas que vamos a mencionar, porque dejemos que Dios nos muestre algo que nosotros tal vez no hemos identificado, porque suele suceder que hay cosas que nosotros las hemos ignorado y viene Dios en alguna manera y te hace brotar aquello, y tú dices, Dios, pero es que yo no sabía que eso estaba ahí, o yo no había entendido que eso estaba mal en mí. Bueno, pues Dios sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Sabe cómo ir a esas áreas de tu vida y de mi vida, y en lo más escondido de tu ser, Dios sabe lo que hay y que muchas veces nosotros ni nos hemos dado cuenta. Así de que síntomas de raíz de amargura. Mire, podemos comenzar a notar cambios en el comportamiento de la persona. Muchas veces se vuelven más callados, con facilidad se irritan, responden con enojo, dicen cosas de las cuales, aunque reconocen después que no estuvieron bien, siempre se justificarán diciendo, es que la otra persona me provocó. Cuando usted escuche a alguien hablar así, hermanos, téngalo por seguro que ya hay amargura en ese corazón. Cuando una persona usted la escuche que dice, no, yo me enojé y le dije lo que le dije, pero porque me provocó. Eso es una justificación que tiene que ver con la amargura, con el corazón con amargura. Así de que luego continúa diciendo, muchos y mucho menos usted va a escuchar de personas que hablan así perdóname, o ya de perdido un discúlpame. No lo va a escuchar usted. Cuando usted ve a personas así y que por ningún motivo quieren disculparse, ni siquiera disculparse, mucho menos pedir perdón, téngalo por seguro que esa persona ya acuñó la raíz, la amargura ahí, al punto de que ya está echando raíz, ya se volvió pecaminoso. ¿Okay? Dice, se vuelven críticos en todo y por todo, hermanos. Dejan de ser participativos, si es que lo eran. Se quejan de todo. La autocompasión y el victimismo se vuelven parte de su diario vivir. O sea, para todos ellos son las víctimas. Para todo. Usted va a escuchar personas que se quejan de todo esto. Usted puede darse cuenta cuando hay personas que tienen actitudes que muestran que están teniendo lástima por sí mismos, por ellos mismos, y que a través de eso quieren provocar que las otras personas también tengan compasión, lástima por ellos. Y eso es pecado también. Eso es un pecado también. A todo le encuentran algo negativo. A todo le encuentran algo negativo. Es como que si tú le presentas algo y tú dices, mira, no, es que nos quedó a todo dar, y esa persona
tenlo por seguro que le va a encontrar algo negativo a lo que tú le estás enseñando, a lo que tú le estás compartiendo, qué sé yo. Siempre van a encontrar algo negativo. Se comienzan a apartar, hasta de las actividades familiares. No consienten, llegan al punto de no consentir un abrazo de afecto, de cariño, de muestras de amor, e incluso hasta de los miembros de familia. Se vuelven ácidos, duros, ásperos, o sea, no permiten que haya personas que vengan con una sonrisa y que tengan palabras, qué sé yo, como de decirles un cumplido, y estas personas como que hasta te arrugan la nariz y como dicen, sabes que ni me digas nada de eso. No quiero nada, escuchar nada de eso. Vamos a encontrar personas así. En los hijos de Dios ya no debe de ser así. En el mundo es normal, hermanos, es normal. Usted y yo no debemos escandalizarnos, pero sí debemos de seguir orando por todas las personas. Debemos de seguir orando, Señor, sálvalo, Señor, cámbialo, mira, transfórmalo. O sea, ¿qué no podemos orar, verdad? Por personas que todavía no han venido al conocimiento de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, estas cosas ya no deben de suceder. Culpan a todos los demás por los fracasos que tienen o por cómo se estén sintiendo. Yo he conocido personas, situaciones como esas, y es bien difícil, hermano, bien difícil, porque son personas que, como decía aquí, culpan a todos de las cosas que les salen mal, hasta de lo que ellos hacen y les salen mal. Y luego buscan a quién echarle un puñado de culpa. No, pero es que me salió mal, pero por culpa de aquel o de aquella. Y comienzan a aventar dedos para donde quiera. Cuando usted ve a una persona así, se vuelven tan ácidos, tan ásperos que hay maridos que pueden llegar a ser muy difíciles, muy duros con sus esposas, porque, hermanos, les voy a decir algo. Es triste que la raíz de amargura haga todas esas cosas, cause todos esos destrozos, ¿me entiende? En nosotros, en la vida de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges. Y es un problema, el asunto de la amargura, que es muy complicado. ¿Sabe? Porque entre los hijos de Dios hay quienes han desarrollado una habilidad para cubrirla con apariencia. Por eso se vuelve complicado el asunto de la raíz de amargura. Y es triste, hermanos, que en el ámbito cristiano, en nosotros como hijos de Dios, suceden estas cosas, hermanos, que la familia a veces del cristiano, esta familia viene a sufrir la realidad de ese problema, porque el miembro que padece de ese mal tiende a desahogarse con los de su casa. Y es triste, hermano, porque el precio que Dios pagó por nosotros fue el precio más alto. Y para que nosotros sigamos, necios, aferrados a aquello que delante de nuestros ojos estamos viendo que está causando destrucción, estamos contaminando a otros, porque créamelo, vamos a ir a unas escrituras en las que podemos ver cómo se cumple lo que dice Hebreos 12. Dice, y que por ello muchos vengan a ser contaminados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es triste, hermano, pero sí sucede en la vida del cristiano. Y es un pecado muy serio. Es un pecado muy serio. Mire, vamos a unas escrituras que nos revelan más asuntos de la amargura. ¿Okay? Vamos a leer Salmo 73, 21-22.
Salmo 73, 21 y 22. Y cuando ya lo tengan, me dan un amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Salmo 73, 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Ve por qué es tan grave el asunto de la amargura, hermanos? Como les decía hace unos minutos, el sentimiento de la amargura, cuando ataca, te nubla la vista, te nubla el entendimiento, y ni siquiera estás entendiendo qué es lo que Dios está hablando a veces. A veces Dios te está hablando algo bien claro, y tú, por traer ese sentimiento de amargura, y hasta quién sabe cómo le hace uno cuando está enojado, fíjate que se nubla tu entendimiento y no vamos a entender a Dios. Al salmista Asaf le pasó eso. ¿Y sabe por qué? El contexto de este salmo es que dice que Asaf comenzó a sentir envidia por la prosperidad de los arrogantes, por la prosperidad que tenían los impíos. Fíjese, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. El mundo, hermanos, puede estar lleno de riquezas. Podemos conocer personas que están, con millonarias, riquísimas, casas, mansiones, carros, lo que tú quieras. Pero un hijo de Dios tiene que tener cuidado de no comenzar a envidiar la riqueza de ellos, las posesiones de ellos, porque si no nos va a pasar como le pasó a Asaf. Pues mire, lo bueno que Asaf reaccionó y fue honesto, y le dijo Dios, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. ¿A poco no es cierto que cuando hay personas que se enojan, de un enojo muy grande, les ha dado un paro cardíaco, les ha dado un ataque al corazón? Y los que logran sobrevivir, hermanos, usted les pregunta después, oye, pues, ¿cómo sentiste? ¿Cómo es eso? Oh, es que yo no me acuerdo que sentí una punzada así, como una cuchillada en el corazón, y ya no supe más. Asaf nos está diciendo eso. Dice que él sintió como una punzada la cuestión de la amargura. Ahora usted y yo podemos tener más idea todavía cómo es ese asunto tan serio, ¿no? Jonás, vamos a ir a Jonás 4, 1 al 4, ¿ok? Jonás. A ver, ¿dónde estás, Jonás? Aquí estás. Jonás 4 está antes de Miqueas y está antes de Abdías. Está entre medio de esos dos libros. Jonás 4, 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Cuatro, 1 al 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Escuchó lo que,
Digo escuchó porque cuando usted y yo leemos, ¿verdad? Que nos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso que está escuchando en su pensamiento si lo leyó de esa manera. Pero sí estamos visualizando la actitud de Jonás. Había amargura, enojo en él. ¿Y sabe qué? Jonás es una imagen viva de lo que acabamos de leer, como usted y yo hemos escuchado personas que llegan a decir cosas de esa manera. Me quisiera morir, me quiero morir, mejor me mataran y tantas cosas, ¿no? Esos son corazones que están completamente con una raíz de amargura increíble. ¿Y sabe qué? Desgraciadamente muchas personas lo llegan a hacer, de llegar a ese punto de por causa de la amargura que traen ahí, nubla su entendimiento, comienza a afectar sus emociones, comienzan incluso a padecer crisis de depresión, ansiedad, no sé cuántas cosas de eso. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que trastorna los pensamientos, trastorna las emociones. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso. Si usted de ahorita en adelante, mire, ¿qué fue lo que dice en el 4, verdad? En el versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, de ahora en adelante, usted y yo podemos hacer eso, recordando lo que Dios le dijo a Jonás. Y cuando nos veamos en una situación de alegato, discusión o cuanta cosa con alguien, y aquella persona se despotrica contra nosotros y nos dice de todo, ¿no? Pero podemos decirle, mire, usted tranquilo, o sea, respire hondo, cuente hasta 100 o hasta 1000, mientras que la otra persona grite, se enoje. Y ya cuando más o menos aquella persona ya termina y ya no puede hablar, entonces usted dígale, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué no sabes que te puede dar un infarto al corazón? ¿Qué no sabes tú que de un enojo así como que tú estás teniendo se te puede desatar una diabetes? Y nadie piensa en eso, ¿no? Por eso es que el problema del enojo y la ira nos nubla el entendimiento. Nos nubla, o sea, no entendemos nada. Ahora sí que nos hacemos como bestias delante de Dios, porque no le escuchamos, no nos recordamos de las advertencias de Él, de su consejo, y hacemos todo al revés, volteado, como ese chavo por ahí. O sea que en lugar de estar prontos para escuchar, lo primero que hacemos es hablar. O en su peor situación nos enojamos y luego comenzamos a hablar y nunca escuchamos y terminamos no entendiendo nada, y la otra persona también queda así como que, sí, ¿por qué nos peleamos? ¿Cómo comenzó esto? Se turba el pensamiento, se nubla la razón, hermanos, y no vamos a entender nada. Romanos 3:14, por favor. Romanos 3:14. Vamos a tratar de acelerar el paso para que cuestiones del tiempo, ¿verdad? Romanos 3:14, hermanos. Dice Romanos 3:14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Cortito, pero poderoso, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y de amargura. Y el contexto es de que Pablo estaba enseñando aquí que no hay justo. Nadie es justo, solo Dios.
Y cuando usted es rescatado por Dios y traído, sacado de las tinieblas y traído a la luz, ¿verdad? Su luz admirable, usted y yo vamos a comenzar a entender que yo no soy justo en mí mismo, soy justificado por Dios, pero nada tiene que ver conmigo. Yo soy incapaz de ser justo en mí mismo. Y si usted quiere, si no me cree, léalo completo. Lea completo lo que dice el 3:9 en delante. No somos, ¿qué pues? Dice, mire, le voy a leer el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Les dice Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Lo que sí hay, justificados en Cristo. Y usted y yo debemos estar eternamente agradecidos con el Señor, porque Él nos ha justificado. La justificación suya y mía costó la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en la que usted y yo seamos verdaderamente libres, hermano. No hay otra manera. No hay otro camino, no hay otra manera en la que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Fue el precio más alto, la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz, para que usted y yo, ¿verdad?, fuéramos verdaderamente libres. Entonces, acuérdense, hermanos, que es de gran importancia que la Biblia nos enseña qué hacer con este problema. Vamos a mirar algunos personajes bíblicos que supieron qué hacer con esta enfermedad y con este pecado, y otros que no siguieron el consejo y desecharon la advertencia de Dios. Y usted y yo vamos a ver qué es lo que sucedió en ambos casos. Vamos a leer Isaías 38:17. Isaías 38:17. Y cuando ya lo tengan, ya saben, me dan un amén, por favor, para comenzar a leer. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en Isaías 38:17. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire Ezequías lo que hizo. Tenemos que aprender de Ezequías lo que él hizo. Y no es esta la única ocasión en la que Ezequías hizo eso. Porque si leemos más atrás de este libro de Isaías, nos damos cuenta que hay un momento en el que el pueblo y Ezequías se ven amenazados de una manera terrible por otros reyes de otras naciones. Y les envían unas cartas, o sea, tremendas, como que te vamos a tragar y te vamos a despedazar a ti, al pueblo. Y usted imagínese, tanto sí que pues Ezequías agarra las cartas y sube al templo. Y sube al templo y ora a Dios. Igualito como nosotros, ¿verdad? Igual como hacemos nosotros. Cualquier situación, cualquier problema que se presente, luego pues oramos, ¿verdad? Que eso es lo que debemos de hacer. Aunque a veces no lo hacemos, siendo honestos, hay veces que no lo hacemos y reaccionamos en el instante. Reaccionamos conforme a lo que me está diciendo mi entendimiento o mi carne, y el consejo y la advertencia de Dios no apareció. Y después viene el amén. Después vienen los lamentos, hermanos. Esa es la verdad. Así de que mire, Ezequías, esto que acabamos de leer, tiene como contexto cuando Ezequías se enfermó de muerte. Y Dios le manda a decir,
con Isaías, ve, dile que prepare su casa porque ya se va a morir. Y va Isaías, pues bien obediente, y le dice. Pero mire lo que hizo Isaías, aun cuando, Ezequías, cuando Isaías va y le dice, ¿sabes qué? Pues dice el Señor que arregles tu casa, mano, porque ya vas a morir. Y él inmediatamente lo que hace, dice que vuelve su rostro contra la pared y comienza a orar a Dios. Ve cómo Ezequías supo lo que tenía que hacer en un momento tan amargo, en un momento en que despertó sus sentimientos de terror. Y le digo algo, la amargura tiene como mínimo, yo leí unos 25 sinónimos que tienen que ver con la amargura. Desde ansiedad, desde enojo, ira, falta de perdón, odio, bueno, un montón de sinónimos que tiene. Y esto lo que estaba pasando con Ezequías tiene que ver con el asunto de la amargura, porque usted y yo lo leímos. He aquí amargura, dice, grande me sobrevino en la paz. O sea que Ezequías tuvo como un momento, como unos cuantos días de quietud, ¿verdad? De que todo estaba bien, de que Dios lo había librado ya de esos reyes que lo habían amenazado y cuanta cosa. Y luego Ezequías entra en unos días de esos como que, ay, ahora sí hasta puedo respirar bien. Ay, qué calma y qué paz siento. Y de repente se le viene la cuestión de la enfermedad de muerte. Creo que usted y yo no hubiéramos reaccionado igual que él. Hubiéramos reaccionado de diferente manera. Pero él supo lo que tenía que hacer con esa cuestión de la amargura. Vamos a leer, hermanos, Hechos 16, 23 y 25. Hechos 16, 23 y 25. ¿Ya lo tienen? Hechos 16, 23 y 25. Y dice Pablo, inspirado por Dios en el libro de Hechos, Lucas, ¿verdad? Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué tal? Pablo y Silas, miren lo que hicieron. Pablo y Silas tenían razones o motivos de sobra para enojarse, para reclamar, para quejarse con Dios. Oye, ¿por qué permites que pase esto? Mira, si nosotros veníamos de pasar peligro porque estábamos orando hace apenas un ratito por allá con las mujeres estas que se juntaron ahí a orar con nosotros, ¿verdad? Y ahora, o sea, Pablo podía haberle dicho muchas cosas a Dios. O sea, Pablo podía haber dejado que el sentimiento de la amargura lo llevara a eso, a reclamarle a Dios, a decirle, ¿por qué estás dejando que pase esto? Oye, te estoy sirviendo, vengo de orar allá con un grupo de mujeres y unos cuantos hombres, y luego mira lo que estás dejando que me suceda, junto con Silas. Pablo tenía todas las razones y los motivos suficientes para haberlo hecho. Pero miren lo que hizo Pablo y Silas. Dice que pues cantaban, ¿verdad? Que cantaban y oraban, pues oraban, dice, y cantaban himnos, y si los carceleros oían. Así es de que, mis amados hermanos, Pablo supo lo que tenía que hacer, y Silas se le emparejó, como dicen por ahí. Y usted y yo sabemos qué sucedió después, por causa de la manera en como Pablo respondió,
de la actitud que tuvieron él y Silas, usted y yo sabemos lo que sucedió después de eso. El tremendo poder de Dios manifestado en lo que hizo por Pablo y por Silas. Y almas salvadas para Cristo. Creo que esto nos da mucho que pensar y nos enseña que mucho tiene que ver, una vez más, ¿qué es lo que hacemos con la amargura? ¿A dónde la llevamos? ¿La llevamos a resguardarla, a meterla en lo más profundo? Y luego que comienza a echar raíz. Y luego que, bueno. Pablo, en otra ocasión, en 2 de Corintios, recuérdese que recuerda cuando Pablo en Corintios, 2 Corintios 12, Pablo le pide a Dios que le quite el aguijón de su carne. ¿Se recuerda? Y Pablo dice, 3 veces he pedido a Dios que me quite este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, cuando escucha eso, igual Pablo podía haber reaccionado de diferente manera. ¿Cómo que me baste tu gracia? Si este aguijón me está matando, Señor, ¿cómo tú me dices eso? Bueno, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, pues ahora más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren la actitud de Pablo. Él supo qué hacer. Y nosotros tenemos que aprender de hombres de Dios como estos, que dejaron una enseñanza. Hermanos, vamos a leer ahora quienes no siguieron el consejo de Dios y desecharon la advertencia de Dios. ¿Okay? Vamos a leer 1 Samuel 18, 10 y 13. 1 Samuel 18, 10 al 13. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días el arpa, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. ¿Qué sucedió con Saúl? Dejó de alcanzar la gracia de Dios. Lo que dice Hebreos. Dejó de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, David no fue el causante de que Saúl dejara de alcanzar la gracia de Dios. Si usted y yo lo leemos, sabemos que fue la desobediencia de Saúl, por la cual Dios se apartó de él. Se apartó de él. Y mire, y dice, se apartó de él y estaba con David. Saúl hizo todo lo contrario a lo que leímos que hizo Ezequías y lo que hizo Pablo. Vamos a leer Mateo 27, 13 al 5, hermanos. Creo que sí es ese. Vamos a ver. Mateo 27, 13 al 5. Mire, dice, entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En otras versiones, hermano, que no es la Reina Valera, en esta dice que arrepentido, pero en realidad Judas no se arrepintió. Entró en un estado de sentirse mal completamente por lo que había, una culpa tremenda, pero Judas no se arrepintió. ¿Por qué? Porque si hubiera habido arrepentimiento en el momento, en el corazón de Judas genuino, en ese momento se hubiera tirado al piso y hubiera dicho: Dios, perdóname, pero no escuchamos que dijo eso. No leemos que Judas haya expresado tal cosa. Y mire a dónde lo llevó eso, la decisión que tomó. ¿Qué fue lo que hizo? Salió corriendo de ahí y fue y se ahorcó. El sentimiento de culpabilidad, de amargura que pegó como balazo en ese momento en él, le nubló el entendimiento, le hizo ver culpable por donde quiera, como él mismo lo dijo, y lo único que atinó fue salir corriendo y ahorcarse. Vamos a leer Mateo 14, 3 al 11, hermano, por favor. Mateo 14, 3 al 11. Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 14, 3 al 11. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tener la mujer, tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, escuche esto, escuche lo que sigue. Ella, instruida, ¿por quién? Por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su mamacita, a su madre. ¿Ve cómo nosotros podemos contaminar a otros? Esta mujer, Herodías, contaminó a su hija del odio. Herodías tenía ese odio contra Juan porque Juan les había restregado en la cara tanto a ella como a Herodes, pues, ¿verdad? Que el pecado en el que estaban, y lo odiaban. Se despertó un sentimiento de amargura, pero de alto nivel, como decía el diccionario. Y mire cómo esta madre contaminó a la hija de ese odio, de esa amargura, y la llevó a ser capaz de hacer tal cosa. Y como si nada, como un trofeo, orgullosa tal vez sintiéndose de lo que había logrado, fue y le presentó la cabeza a su madre. Hermanos, hay otra escritura, Mateo, ya la leímos. Bueno, estas son las escrituras que les quería presentar para que ustedes
vieran cómo hay en la Biblia historias, personajes involucrados en las historias reales de la Biblia que sí supieron qué hacer con el problema del sentimiento de la amargura, y quienes no supieron hacer lo que tenían que hacer, más bien desecharon la advertencia de Dios por todos lados, ¿no? Mira, hermanos, hay mucho que aprender de todo esto, y aún en el mundo secular hay cantidad de cosas que se están estudiando en cuanto al problema de la amargura. Ahora, yo no quiero que usted pierda de vista lo que leímos sobre los síntomas de la raíz de amargura. Ni usted ni yo, no quiero que los perdamos de vista, por favor, de verdad, porque pudiéramos estarnos perdiendo de algo grande que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que Dios escudriñe ahí en lo profundo de nosotros. Y de los síntomas que nosotros acabamos de leer, si usted como hijo de Dios, como cristiano, está pasando por situaciones difíciles, aún en su familia, por cuestiones que ahora con estos síntomas que mencionamos, tal vez usted pueda, por ahí, a lo mejor captó algo, por ahí dijo, ay, jole, yo estoy sintiendo eso. O yo he notado esto en mi hijo, o en mi esposa, o en mi hija. O sea, no lo ignoremos. No lo ignoremos, hermano. Tomémoslos con seriedad. Oremos a Dios primero. Siempre hay que aprender de lo que hicieron Ezequías, Pablo y otros hombres de la Biblia como David. Hay que hacer, lo que hay que hacer es correr y orar a Dios. Orarle a Dios. Porque hermanos, el diablo está atacando con todo. Está atacando con todos. Dios ama a la familia porque Él la instituyó. El diablo la odia porque sabe que es el diseño de Dios. Es un diseño que salió del corazón de Dios, el formar la familia. Y si no hubiera familias, no existirían naciones, no existirían pueblos. ¿Verdad? No perdamos de vista estos síntomas que acabamos de mencionar. Y dejemos que Dios nos muestre algo que esté sucediendo. Mire, hay un doctor en medicina general que escribió un libro en el cual menciona más de 50 enfermedades causadas emocionalmente. Y él dice que hay personas que enferman simplemente. Y usted y yo sabemos también eso. Hay personas que sus enfermedades vienen a ser por cuestiones naturales. Por cuestiones naturales. ¿Okay? Pero, dice, él dice que hay otras personas que enferman simplemente, y otras que enferman por alguna presión mental, psicológica o espiritual. Este es un hombre en medicina general. Y mire, él toca el punto de lo espiritual como último. Y nosotros como hijos de Dios, es lo que necesitamos ver primero. La cuestión espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Y estos doctores, así como muchos más, ¿verdad? Escribió ese libro y menciona estas 50 enfermedades causadas por cuestiones emocionales. Y sí, él hace lo correcto. Él dice, sí, hay enfermedades, hay personas que enferman porque pues es natural, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que vienen por cuestiones emocionales o espirituales. Y ahí tiene toda la razón. Él cuenta en su libro lo que le sucedió a un psicólogo de apellido Hunter. Este psicólogo conocía la condición de su corazón. Escuche bien, O sea, estamos hablando de un psicólogo. Por eso el mundo está de cabeza, ¿verdad?
por psicólogos pues como él, ¿no? No, Dios los bendiga, porque pues igual Dios les ha dado sus habilidades, sus talentos, ¿no? Pero bueno, dice que este psicólogo conocía la condición de su corazón, y una vez Hunter declaró lo siguiente: estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. El hombre que me haga tener ira me matará. Es un psicólogo hablando, un psicólogo declarando eso. Ok, declaró esto. Luego dice: después, en una reunión de médicos, de especialistas, un hombre dijo algo injusto acerca de él, de Hunter. Hunter entonces se puso de pie y con palabras vengativas castigó al otro hombre. Luego cayó al piso y murió. Hunter, sin querer y sin saber, había pronosticado su muerte. O sea, como decimos en el ámbito cristiano, ¿no? Profetizó lo que le iba a hacer, pero sin saber, porque usted escuchó lo que él declaró. Cualquier sinvergüenza que logre enojarme, híjole, me tiene en sus manos, y el que logre provocarme ira me matará. Y en una reunión, hermanos, de médicos, especialistas, porque alguien dijo algo injusto de él, este hombre se paró, Hunter, y con palabras negativas castigó a aquel compañero médico. Pero tan pronto le declaró lo que, las palabras aquellas fuertes, negativas, cayó mal. Así de que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las reacciones que tenemos. ¿Qué dejamos o qué hacemos con ese sentimiento que llega de golpe? Por situaciones varias, ¿entiendes? Usted y yo estamos expuestos, hermano. No sabemos qué va a pasar aquí saliendo. No sabemos qué va a pasar mañana. Y es bueno que nosotros nos llevemos esto en nuestro corazón. No porque yo se lo estoy diciendo, porque usted lo está viendo que está en la palabra de Dios. No hay que ignorar las advertencias de Dios. La amargura eventualmente le va a traer serios problemas de salud físicos. Y esto ahorita lo vamos a ver. Vamos a mirar esta información. Y dice que los estudiosos, hay un doctor que se llama, ¿dónde está? Es un médico alemán. Es un médico alemán. Creo que no lo apunté el nombre. Pero es un médico que se ha dedicado a investigar el problema de la amargura. Y él lo define en términos médicos, ¿no? O sea, nunca escuchamos en lo que él define, en la información que da, nunca escuchamos a él decir, pues es pecado, ¿no? Es pecado, como la Biblia nos lo muestra. Pero él dice algo muy interesante. Dice: toda persona que padece de amargura, nada más dice amargura, él está nada más mencionando la amargura. Y acordemos que la Biblia dice raíz de amargura, pero porque nosotros dejamos que así suceda. Este hombre dice: toda persona que está prisionera del sentimiento de la amargura, se va a mostrar áspero, o sea, ácido su comportamiento, va a tratar mal a todos los demás sin ninguna consideración. Pero lo que sí no sabe aquella persona que está teniendo ese problema de la amargura, dice, no sabe que ese sentimiento de amargura va a atacar sus emociones. Luego esa persona va a comenzar a padecer crisis de depresión.
crisis de ansiedad. Y menciona esta palabra cuando la persona llega a un desequilibrio emocional tal que comienzas a ver cosas que no son. Paranoia, la paranoia. Dice, incluso llegan al punto de padecer crisis de paranoia, de que ya ven, por ejemplo, personas que están platicando y se están riendo, y ya son esa persona que está en esa condición, y de seguro se están riendo de mí, híjole, ¿qué estarán diciendo? Pero ahorita voy y me los pongo en su lugar. Eso es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, por lo regular se van, porque no soportan estar alrededor de personas por el problema que llegó ya hasta ese punto. Escuchan, tú vienes y les dices algo y malinterpretan todo lo que les dices, aunque se los digas casi así como con algodón y todo. O sea, no, la condición de ellos está tan mal que este hombre dice, estas personas no solamente van a llegar a padecer de trastornos emocionales y mentales, sino que van a comenzar a padecer problemas de los huesos, problemas intestinales, úlceras, gastritis, problemas en los músculos, problemas incluso con el movimiento. Ojo, que les vuelvo y les digo, esto es algo que eventualmente la amargura va a traer como consecuencia su salud, tarde que temprano. Problemas hepáticos, o sea, del hígado, problemas cardíacos, todos esos problemas de salud, si la persona continúa aferrado a no soltar aquella amargura, aquella raíz de amargura que trae, hermanos, usted y yo sabemos que en las emociones, en nuestro cerebro, es el área central de nuestro sistema nervioso. El cerebro envía pues información a todo el cuerpo para que reaccione, para que funcione. De hecho, cada órgano está funcionando de acuerdo al trabajo del cerebro. Entonces, por algo, ahora caemos en cuenta por qué Pablo dijo, hermanos, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Aquí y aquí. Renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Cuánto podemos decir nosotros que el Señor nos ha renovado? Ahora, el asunto de que Pablo dice, renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento, aquí en tu mente, en tu cerebro, porque de ahí sale todo lo demás hacia el resto del cuerpo. Dependiendo qué es lo que siente tu espíritu, tus emociones, el cuerpo lo va a manifestar, va a reaccionar. Todo empieza aquí y luego baja acá, al corazón. Hermanos, la Biblia nos enseña que también vamos a padecer. Esa amargura nos va a llevar a padecer problemas de salud física. No, quiero hacer un punto en esto. Como les decía hace rato, hay personas que enferman por cuestiones naturales, pero no debemos de perder de vista este es su nombre, es un especialista que estudió todo esto. Hay otro doctor también puertorriqueño que igual menciona prácticamente lo mismo. Él sí menciona a Dios en alguna parte. Dice que las cuestiones del sentimiento de la amargura nos llega a afectar hasta en nuestras creencias, en nuestra fe. Y luego menciona por ahí así como de rayo, y pues también te hace como que no te ayuda para creer en Dios. Y también menciona los padecimientos que vienen por el problema de la amargura. Cuando su cuerpo, cuando su organismo y el mío
se ven trastornados por eso, por ese impacto del sentimiento de amargura, hermanos, todo desde la cabeza hasta los pies, su cuerpo va a padecer. Su cuerpo va a padecer. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener dolores de cabeza después de un enojo fuerte o de un disgusto fuerte. Hay personas que tienen problemas con el estómago por cuestiones de un momento fuerte emocional. Todo lo que usted y yo recibamos de manera repentina o por alguna ofensa o porque fuimos abusados, mire, cuestiones del pasado. Las cuestiones del pasado son cosas que ya echaron una raíz, pero si viene el huracán y todo, nos va a doblar como la palmera, pero la raíz ahí está bien profunda, hermano. ¿Y raíz de qué puede ser? Usted pregúntese a sí mismo. Usted, mire, aquí pudiéramos pasar un buen rato, hermanos, dando testimonio, muchos de ustedes, de las cosas que Dios ha obrado en su vida y en la mía. Pero también puede haber personas aquí que están pasando por momentos de lucha, por diferentes problemas, y que tal vez no han podido identificar, no han podido como discernir, ¿no? Ay, entonces se está amargando mi corazón. Creo que me está comenzando a dar amargura. Órale a Dios. Estos mensajes no es para que te asustes, es para que meditemos y para que no lo pasemos por alto. Ok, hermanos, vamos a ir cerrando ya con esto. Así que vamos a ir de nuevo a nuestro texto base, que es Efesios 4, 31 y 32. Por favor. Y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos que... la cuestión del perdón no es algo natural en nosotros. No es algo natural. Es algo sobrenatural que tiene que suceder. O sea, perdonar de veras como a la manera de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados por Dios cómo perdonar a la manera de Él. Porque nosotros podemos dar no sé cuántos diferentes tipos de perdón, muchos con condiciones. Oye, y si ya le hablas a la personita aquella con la que te pasó aquello, ya la perdoné, pero ni me la menciones. Ya la perdoné, pero ni me la menciones. Eso no es perdonar. Perdonar es, como dijo el Señor Jesús, o sea, llevarnos al punto de lo que el Señor Jesús dijo: ama a tu enemigo, ora por él, ora por él. Y nosotros tenemos muchas diferentes maneras en las que queremos presentar el perdón, y luego hasta no, ya lo perdoné. Hoy vieras que yo le dije así, y hasta lo abracé y le di un beso tipo Judas, y no, pero nos abrazamos y yo sentí la buena vibra y todo, pero luego dice: pero eso sí, le dije, me la haces otra vez y jamás te vuelvo a protestar. Cosas como esas, ¿no? Hermano, usted y yo sabemos que así es como nos las gastábamos antes, ¿no? Entonces, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender esto. ¿Sabe qué? Es por nuestro propio bien. Mire, usted y yo siempre vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. Es incómodo a veces cuando Dios comienza a tratar
con nosotros, de manera personal, íntima. Y hay veces que cuando pues estamos estudiando los textos bíblicos y todo, hay momentos que Dios trata con nosotros. Entonces, miren, vamos a leer Marcos. Vamos a leer Marcos, hermanos. Marcos 14:33 para ir cerrando. 33 al 35. ¿Ok? Marcos 14, 33 y 35. Dice la palabra de Dios de esta manera. Marcos 14, dice 33 y 35. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Esta actitud de Jesús, mis amados hermanos, fue unos momentos antes de que él fuera arrestado. Y Jesús desde aquí, mira cómo se sentía él. El sentimiento golpeó todo su ser. Y dice que sintió uno de los sinónimos que tiene que ver con la amargura, con el sentimiento de la amargura, es eso, que la angustia, una tristeza profunda, tiene que ver con eso. Pero Jesús supo lo que tenía que hacer con ese momento tan tremendo. Se fue adelante y oró. Nosotros, en esta actitud de Jesús, en la actitud de Pablo, en actitudes de David, que David tuvo y hizo lo correcto de orar a Dios, son cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos más. Hay mucho más todavía en la Biblia sobre este asunto, pero la cuestión de la amargura, hermanos, no debemos pasarlo por alto, no debemos tomarlo como algo muy a la ligera, porque vamos a terminar como quien dice acostumbrándonos, pero mire, vamos a dañar nuestra familia, vamos a dañar hijos, vamos a dañar, o sea, vamos a meternos en problemas con amistades, con trabajo, negocios. Cuando hay raíz de amargura, nos va a destruir muchas cosas que nosotros hemos logrado, va a trastornar nuestro carácter y lo peor es de que va a dañar nuestra identidad en Cristo. Porque no hay nada como ser aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, igual pues como allá afuera también tenemos que comportarnos, porque ya no nos representamos a nosotros mismos, estamos representando a aquel que lo dio todo y por el cual verdaderamente nosotros venimos a ser libres. No hay otra manera, hermanos. Así de que cerramos con esto y les voy a pedir que si se ponen de pie para orar, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Amado y eterno Dios, en este momento, Señor, queremos darte gracias primero que nada porque, Señor, hay escrituras tan claras, Señor, y tan contundentes que muchas veces podemos pensar, con esto creo que tengo completo el mensaje, pero verdaderamente tú tienes muchas cosas más que son necesarias que aprendamos
que sean reveladas a nuestras vidas, que tal vez a través de mensajes como estos, Señor, que son confrontativos, incómodos, Señor, para muchos de nosotros, pero que al final de cuentas tú nos dices que es por nuestro bien, es por nuestro propio bien, aun cuando nos duela, aun cuando nos causa incomodidad o molestia. No sé, Señor, qué pueda estar sintiendo cada uno de mis hermanos aquí en este lugar. Señor, los que están conectados en línea, no sabemos, Señor, cuál fue el sentimiento de ellos con este mensaje del problema de la amargura, Señor. Y especialmente, Señor, con aquellos que tal vez hay personas que se conectan a veces en línea, Señor, para escuchar los mensajes y que no conocen de ti, Señor. Si hoy ha habido alguien que se conectó y estuvo escuchando este mensaje, Padre, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, que le reveles, que te reveles a su vida, que le reveles a Cristo a su corazón a esta persona. Y que si ahora se está dando cuenta que hay amargura, hay raíz de amargura en él o en ella, Señor, vengan y lo rindan completamente todo a ti, Señor. Porque hay vida nueva en Cristo. Hay vida nueva en Cristo. Y nosotros como hijos tuyos oramos y te pedimos por todos aquellos que tal vez escucharon este mensaje, que sean bendecidos en sus vidas, que aunque se hayan incomodado o les haya causado molestia, Señor, que tú les hagas saber y les convenzas que es por su propio bien. Es por su propio bien, y que no hay otra manera de ser verdaderamente libres, sino que solamente en Cristo, aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y la amargura, la raíz de amargura, es un pecado, Señor, que tiene consecuencias desastrosas en nuestras vidas. Y lo más desastroso, Señor, es que nos lleve a hacer, Señor, que perdamos, que dejemos de alcanzar tu gracia. Que dejemos de alcanzar tu gracia. Ayúdanos a que eso no suceda, Señor. Y que cada uno de mis hermanos y yo mismo, Señor, nos vayamos meditando en este mensaje. Que analicemos nuestra casa, que analicemos nuestra familia, nuestros matrimonios, todo, Señor, lo que tú nos has dado. Y que podamos recordar los síntomas que hoy se mencionaron, que pudieran estar apuntando, Señor, a que hay alguna raíz de amargura que tal vez se está levantando, está creciendo en el corazón tal vez. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, para que nos ayudes y en la grandeza de tu misericordia nos des el poder de tu Santo Espíritu para salir vencedores y victoriosos en Cristo Jesús, aquel que lo dio todo y por el cual somos verdaderamente libres y salvos con una vida nueva y abundante. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien.